Gloria a Dios. Hermoso estar en la presencia de Dios. Amén. Bien, en el día de hoy quiero hablar acerca del yo más uno desde la perspectiva del trabajo en equipo. Diga conmigo, somos un equipo. Amén. Cuando el uno es un colaborador idóneo, ese uno se convierte y hace parte del equipo. El objetivo en esta palabra es buscar ese colaborador idóneo, que seamos nosotros esos colaboradores idóneos. Y hay una frase que dice: solos vamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Y en esta mañana no quiero persuadirlos de la importancia del trabajo en equipo, porque creo que podemos partir de la base que es así. Quiero que veamos cómo hacemos trabajo en equipo, cómo nos incorporamos en el trabajo en equipo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 9 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y quiero resaltar el versículo 8, pero hagamos la lectura completa. Dice la Biblia: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Una vez más, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y subraye ese versículo porque, y en esta versión me gustó muchísimo porque nos habla de trabajo en equipo. El que planta, dice, y el que riega trabajan ¿cómo? En conjunto, dice, con el mismo propósito, con la misma visión. Y esta semana precisamente estamos orando para que podamos nosotros fortalecernos en la visión, conocer, entender, aceptar y amar la visión. En la Biblia encontramos varios equipos de trabajo con el modelo yo más uno. ¿Sí? El equipo de trabajo en el modelo yo más uno. Miremos varios y pasemos rápidamente por cada uno de ellos. Solamente quiero nombrarlos: Moisés y Aarón, equipo que se complementa para una misión. Aarón y Hur, equipo para levantar las manos de Moisés. Moisés y Josué, equipo para una asignación que concreta la misión. Noemí y Ruth, equipo resiliente para ser parte de un linaje. David y Jonatán, equipo en amistad con propósito de reino. David y Joab, el general, equipo para pelear las batallas del Señor. David y Salomón, equipo para una herencia generacional. Elías y Eliseo, equipo para continuar el legado de la unción. Mardoqueo y Esther, equipo para influenciar y preservar una nación. En el Nuevo Testamento encontramos otros equipos y vamos a hablar de equipos apostólicos. La misión de los 70, de 2 en 2, recorriendo los pueblos y las ciudades. Lucas y Teófilo, equipo de intelectuales e historiadores apostólicos para dejar un registro. Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3 lo vemos como el equipo de oración apostólica. Bernabé y Saulo, equipo de formación e incorporación apostólica. Bernabé integra a Saulo en el equipo apostólico. Pablo y Silas, equipo de irrupción apostólica a un nuevo mundo. Pablo y Timoteo, equipo de asignación apostólica. Y es en este equipo en el cual nos vamos a centrar en el día de hoy.
mirando cómo fue que se incorporó Timoteo precisamente a este equipo apostólico. Miremos lo que dice Hechos capítulo 16 versículo 1, que es donde está registrada la incorporación de Timoteo al equipo apostólico. Dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había allí, dice la Biblia, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos la incorporación de Timoteo. Pero antes de ver el paso a paso de la incorporación de Timoteo al equipo apostólico, yo quiero mostrarles lo que Timoteo representaba para Pablo. ¿En qué se convirtió Timoteo para Pablo? En una gran columna importante en el ministerio apostólico de Pablo. Timoteo para Pablo representaba a la persona que corregía las falsas doctrinas de la iglesia. Eso está en 1 de Timoteo 1, 3 y 4. Pablo acerca de Timoteo decía: a ninguno tengo del mismo ánimo. Filipenses 2:20. Imagínense llegar a ese punto, a ese nivel, ¿sí?, en la vida de Timoteo. Pablo decía de Timoteo: como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Filipenses 2:22. Primera de Corintios 16:10 dice Pablo de Timoteo: él hace la obra del Señor así como yo. Wow, qué tremendo. Él hace la obra así como yo. ¿Será que podemos llegar a ese nivel? Diga conmigo: yo puedo llegar a ese nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Podemos llegar a ese nivel. Gloria a Dios. Y también Pablo lo ve como el fiel acompañante. 5 de las cartas de Pablo comienzan con la noticia de que Timoteo está a su lado. Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses y por supuesto Timoteo. En cada una de ellas Pablo nombra a Timoteo, que está ahí a su lado. Timoteo era una persona muy importante para Pablo. Pero entonces la pregunta es: ¿y cómo se incorporó? ¿Cómo llegó a ser parte de ese equipo? Y ahí vemos en la palabra que acabamos de leer, volviendo a Hechos capítulo 16, encontramos 3 aspectos bien interesantes. El primer aspecto es que Timoteo vivió su tiempo de discipulado en su casa. Su casa era Listra. Dice la Biblia: llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo. Pablo llega a Listra y ahí encuentra a Timoteo. Era el segundo viaje de Pablo y ahí encuentra a Timoteo. En el primer viaje de Pablo ya había llegado allí y Pablo había predicado, se había convertido Eunice, Loida, su abuela, Eunice, su madre, se convierte toda la familia. Pablo se va, pero ahí se queda Timoteo con la semilla y esta familia se queda ahí en el proceso del crecimiento. Y dice la Biblia que cuando regresa Pablo ya encuentra a Timoteo hecho un discípulo. Entonces vemos que Timoteo le tocó vivir y aceptar las tareas domésticas. ¿Cómo inicia el proceso de incorporación? Aceptando las tareas domésticas. Diga conmigo: aceptando las tareas domésticas. Sus primeras mentoras fueron su mamá y su abuela. Ahí estaba Timoteo en su casa, en las tareas domésticas de la fe, la oración, el ayuno, acompañando el proceso de crecimiento. El segundo aspecto de Timoteo es que dice la Biblia que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Haciendo sus tareas domésticas, su testimonio ya trascendía a 2 ciudades. Solo haciendo tareas domésticas, ya su testimonio trascendía a 2 ciudades. Ya rompía fronteras Timoteo. Timoteo no tenía necesidad de hablar de sí mismo. Otros hablaban por él.
note muy bien el texto bíblico, daban buen testimonio de él. No dice que él daba de sí, sino que otras personas daban de él buen testimonio. Y esto es muy importante, ¿sí? Cuando las personas dan buen testimonio de ti y tú no tienes necesidad de decir yo soy, yo hice, yo vengo, yo hago, sino cuando otras personas dicen él hace, él viene, él se porta. Ese testimonio es un testimonio que trasciende aún más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Es interesante ver la incorporación de Timoteo. El tercer aspecto de la incorporación de Timoteo es que Timoteo tiene que pasar por su proceso formativo. Dice la Biblia, pero de padre griego. Y tal vez esta es la parte donde debemos centrarnos más todavía. Pablo quería llevárselo, pero había un detalle, había un pero, ¿sí? Dice que había un discípulo en Listra de buen testimonio en 2 ciudades, una persona que se había mantenido, pero de padre griego, dice la Biblia. Entonces Pablo dijo, yo me lo quiero llevar, pero hay que hacer algo, hay que circuncidarlo, porque todos saben que él es de padre griego y hay que circuncidarlo. Y cuando hablamos de circuncidar, ya en el aspecto espiritual estamos hablando de un proceso formativo. Timoteo no es un niño espiritual, Timoteo ya es un discípulo, podríamos decir un discípulo joven adulto, que tiene una proyección, no es un niño. Una cosa es circuncidar a un niño pequeño cuando una persona está recién convertida. El niño es dócil, él es pequeño, él es frágil. Cuando dice la Biblia en el Antiguo Testamento que al 8º día circuncidaban a los niños, los llevaban al sacerdote y los circuncidaban, era frágil, era niño, era fácil. Pero circuncidar a un joven adulto, a un grandote, uno que ya tiene barba y bigote, ya es otro cuento, ¿sí? Es otro cuento, es un proceso formativo. ¿Qué significa circuncidar a un discípulo adulto? Primero, convencerlo de beneficiar el reino antes que su ministerio, que primeramente es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes que su ministerio, que su vida ministerial, que sus intereses personales. Que el equipo es más eficiente que las individualidades. Aprender a trabajar en equipo. Esto es muy importante. Cortar con los preconceptos de creer que yo ya lo sé hacer. Plan Felipe, no, yo ya lo sé hacer. No, antes que el plan Felipe fuese, yo ya era. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Yo ya lo sé hacer. Cortar con el preconcepto de que a mi manera es mucho mejor, ¿sí? Y en el proceso hay veces hay que ir cortando poco a poco con eso, poco a poco, para que la persona pueda ir a otro nivel de bendición, de unción, de poder, de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se circuncida un discípulo adulto? ¿Cómo es la formación del discípulo adulto? Se circuncida. Mire, esta es la técnica de la circuncisión aquí en el Centro Cristiano, para ustedes y para todos los que están allá en conexión. Se circuncida con el SEA. El SEA. ¿Y qué es el SEA, pastor? Es sencillamente conocer, entender, aceptar y amar la visión. Conocer la visión, recibir la enseñanza. Ahí vemos que la persona, el discípulo, es enseñable, que se sienta así como usted. En los devocionales la semana pasada que estuvimos en el empoderamiento, se sienta, es enseñable. Ahí va en el proceso, está muy bien. 2, entender la visión. Que cuando una persona conoce, ¿cómo uno se da cuenta que una persona está conociendo? Cuando se involucra, se le delegan funciones y comienza a hacerlas. Entonces uno dice, está entendiendo, se involucra y comienza a ser autónomo.
Entonces viene el otro proceso, aceptar la visión. Cuando recibe la asignación y comienza a ser responsable por lo que se le ha delegado. Y finalmente amar la visión. Comienza a dar fruto permanente y fiel. Comienza a ser trascendente en lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en este proceso hay unas tareas. Yo le llamo las tareas que circuncidan. ¿Cuáles son esas tareas? Dar informes, ¿sí? Hay personas que a esto de dar informes le choca y pelea, ¿sí? Y dan informes de pronto cada mes, pero aquí damos informes semana a semana, semana a semana, semana a semana. ¿Sí? Las 50 semanas del año, informe, 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 ¿sí? Y eso es como una tijera que va circuncidando, va circuncidando. Asistir al BEA también es muy importante. No espere que el equipo se una a usted. Usted únase al equipo. Asistir al BEA es muy importante. Seguir instrucciones y cumplir la agenda del plan Felipe. Seguir las instrucciones, cumplir la agenda. Dar fruto de carácter. El evangelismo y el discipulado responsable, entre otras tareas. Esto es algo que debemos hacerlo de manera continua y permanente. Quien se une al equipo suma. El que se quiere unir al equipo, a la visión, debe entender que su propósito es sumar. Y el yo más uno, cuando el pastor nos habló de esta frase y ha venido con este empoderamiento, este lema del yo más uno, yo me detuve, le puse la lupa al yo más uno. Y entonces el Espíritu Santo me hacía entender algo sencillo, básico, pero que puede ser muy importante. El yo más uno es una operación matemática. Y para que la suma se cumpla, se deben cumplir 3 principios o 3 leyes. Esto usted lo aprendió en primaria, en cuarto de primaria, en quinto de primaria. Y la primera ley es que solo se suman elementos del mismo tipo. Es decir, peras y manzanas no se pueden sumar. Perros y gatos tampoco. Se suman peras con peras y manzanas con manzanas. La única manera de sumar 2 elementos diferentes es descubriendo un denominador común, o el común denominador mejor. Ese denominador común de las peras y las manzanas es que ambas son frutas. De los perros y de los gatos es que ambos son animales. Si yo le digo tengo 2 peras más 2 manzanas, ¿cuánto es? Como no hay un común denominador, entonces la suma no se da. Pero si yo le digo tengo 2 perros, 2 gatos, y le pregunto ¿cuántos animales hay? Entonces usted me dice 4. Porque encontramos en los 2 que hay un común denominador. Los 2 son animales. Peras y manzanas son frutas. Hay un común denominador. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Todos venimos de un contexto familiar diferente. Hombres y mujeres son diferentes. Las edades son diferentes. Unos son mayores, otros son menores. Todos somos diferentes, pero tenemos común denominador. Un mismo Padre, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma visión. Es decir, tenemos un común denominador y con ese común denominador empezaremos a sumar y a dar resultados para Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo me involucro encontrando el común denominador? La segunda ley de la suma es que en la suma el orden de los sumandos no altera el resultado. Eso usted lo sabe, el orden de los sumandos. 10 más 1 es igual a 11. 1 más 10 es igual a 11. Si coloco 10 más 1 abajo, da igual a 11. No importa el lugar, si va primero o va segundo. Esto nos enseña que para sumar en el trabajo en equipo se requiere humildad. Debemos ir por el resultado y no por la posición. No importa si usted va antes o va después, no importa. Lo importante es que usted esté allí entre los sumandos y entonces usted va a dar resultado. ¿Cuántos dicen amén? El tercer principio es que el resultado menos 1 de los sumandos revela el valor del otro. 10 más y hay una incógnita, igual 11. Esto es cuando el 10 solamente quiere figurar. Yo soy el 10 y quiere figurar. Y en todo él está allí, el 10, el 10, el 10, el 10. Entonces cuando el 10 quiere figurar, el 11 se le antepone y le dice un momentico.
¿sí? Un momentico 10. Entonces el 10 se le antepone y le dice 11 menos 10 igual 1. Entonces lo que está diciendo el resultado es 10, hay un 1 que te complementó, hay un 1 que te faltó nombrar, hay un 1 que también tiene la unción de Dios, hay un 1 que para Dios es importante, hay un 1 que también tiene recompensa de Dios, hay un 1 que Dios está levantando, hay un 1 que para Dios es importante. Ese 1 puede ser un anfitrión, ese 1 puede ser un maestro, ese 1 puede ser un ujier, ese 1 puede ser un ministro de oración, ese 1 en las manos de Dios también suma y es trascendente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces aquí vemos estos 3 principios. Conclusión: el yo más 1 da como resultado Hechos capítulo 16 versículo 4 y 5. Estamos en el mensaje expositivo de Hechos capítulo 16. Leímos del 1 al 3 inicialmente. Ahora vamos a ver la conclusión de la involucración de Timoteo en el equipo apostólico. Entonces dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Dice: al pasar por las ciudades. Entonces varias ciudades hubo mayor rompimiento. Les dieron ordenanzas. ¿Eso qué es? Instrucciones apostólicas, la visión. ¿Para qué? Para que las guardasen. Eso es legado. Cada uno de nosotros tenemos ordenanzas de Dios, tenemos una visión de Dios, tenemos un legado de Dios, lo llevamos. Nuestra misión es ir por las ciudades, ir por las calles, entregar el legado que Dios nos ha entregado. Así, y el resultado del versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aumentaban en número cada día. No dice cada semana, no dice cada mes, cada vez que hacían campaña. No, dice cada día. Es decir, hoy 6 de septiembre, hoy la iglesia sigue creciendo en número. Hoy una persona será salva. Hoy una familia será salva. No sé dónde está, pero hoy una familia, una persona será salva. Tal vez un niño, una niña, un joven, un adulto, un anciano. Pero hoy también es día de salvación. Aleluya. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el resultado. La iglesia se confirma, se empodera, pero también aumenta en número cada día. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y para finalizar quiero mostrarles rápidamente en pantalla el organigrama de lo que es el Centro Cristiano en Cúcuta y norte de Santander. Y usted se va a dar cuenta que son equipos de trabajo. Mire los equipos de trabajo ahí rápidamente. Los equipos de trabajo, ahí está en la parte de arriba. Y encontramos Centro Cristiano y ahí están las zonas. Zona 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la parte de abajo, zona 0, que es la zona central, el área 1 y el área 2. Siguiente. El área 1 se compone de departamentos, equipos de trabajo, evangelismo, discipulado, mujeres, familia, jóvenes, niños. Cada uno de ellos tiene redes, unidades de evangelismo, y una red se compone de un supervisor, 5 Felipes de grupos y 25 grupos bíblicos. Y cada vez que usted mira el organigrama ve equipos de trabajo, y ahí en esos equipos de trabajo está usted. Usted es el más 1, usted es la persona que también suma, la persona que Dios ha escogido para hacer una obra poderosa aquí en Cúcuta, norte de Santander, y a donde Dios lo quiera llevar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor en esta hora. Aleluya, gracias Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Gracias Señor. Diga conmigo: yo soy equipo. Hago parte del equipo. Señor, contigo hacemos equipo. Padre celestial, hacemos equipo contigo. Espíritu de Dios, hacemos equipo contigo. Jesucristo, hacemos equipo contigo. Somos el equipo
de la victoria, de los que vamos en avanzada, en bendición. Somos el equipo de Dios en esta tierra para seguir sumando, para seguir ganando. Hoy es día de salvación. Hoy es día de bendición. Hoy es día. Hoy una vida más conocerá de ti. Hoy una familia más conocerá. Donde no lo sabemos, ábrenos los ojos para ver dónde está, quién es, para ir por ella, para ir por él. Queremos sumar en el nombre poderoso de Jesús. Queremos sumar en esta maravillosa labor en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, el honor y la alabanza por siempre y para siempre.